Listo. Listo, señor. Vale, gracias. Bueno, señor. Ingeniero, listo. Todos entran con micrófono apagado, ¿verdad? Sí, señor. Ya entonces doy apertura a la sala. Dale, muchas gracias. Bueno, señor.
Buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación. Estamos esperando que haga su ingreso el representante del RUN, el doctor Orlando Patiño y la doctora Delia Flechas para dar inicio a la charla. Muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente y un poco de paciencia mientras ellos ingresan. Gracias.
Bueno, con los buenos días para todos. El doctor Orlando ya va a ingresar a la conferencia. Tiene un problema ahí medio técnico, pero ya lo está resolviendo. Y esperemos que sea una charla agradable y productiva desde el punto de vista de poder entender que tenemos una urgencia y necesidad de que nos vayan contextualizando cuál es nuestra realidad en esta pandemia que hoy nos agobia, pero que definitivamente estamos mucho más cerquita de que nos reanuden el trabajo que lo que hace que estábamos hace 50 días que empezamos con esta tragedia mundial y que pues esperamos todos se hayan cuidado lo suficiente para que estemos listos para poder funcionar y trabajar. Antes de que él ingrese de pronto a la sala, yo les quiero comentar dos cositas respecto a los que están aquí en el grupo y los que hacen parte también del grupo de SEACOL. Terminada la reunión, les estaremos enviando por el grupo de SEACOL a todos los asociados el instructivo para que puedan radicar desde hoy mismo los protocolos. ¿Sí me están escuchando, porfa? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Para que desde hoy mismo arranquen todos a radicar los protocolos en las secretarías de salud correspondientes. Es necesario que en el instructivo que les enviamos va una nota donde ustedes pueden poner el nombre de su centro de enseñanza y eso también quiere decir que hay una estandarización de protocolos a nivel nacional para centros de enseñanza de automovilismo. La primera parte. Y la segunda parte que hemos venido revisando con todos los miembros de la Junta y lo hemos venido analizando y escuchando al señor presidente en las últimas intervenciones, y nos hemos dado cuenta que en los municipios, que son muchos en el país, alrededor de 800, donde no hay ninguna persona con el COVID-19, donde no hay COVID-19, pues obviamente se está pensando darle salida por parte de los alcaldes a todo lo que es el comercio de esas ciudades, obviamente cerrando las fronteras y no permitiendo el ingreso y salida de personas. Eso quiere decir que nosotros tenemos escuelas en muchos de esos municipios y por lo tanto creemos que los propietarios de esas escuelas podrían fácilmente llegar hasta sus escuelas, abrirlas, desempolvarlas, animarse, trabajar, es decir, hacer unos protocolos iniciales, como es poner unas cintas cada 2 metros para atención si alguien llegara a preguntar alguna cosa, pues por lo único que no podíamos hacer es utilizar plataformas porque no están todavía habilitadas. Pero sin lugar a dudas, sí nos parece bien importante que se trabaje. Permítame, está llamando el doctor Patiño aquí, permítame un momentico, por favor. Doctor. Por su celular le queda difícil de pronto, doctor. Usted me está oyendo, me está escuchando. No sé, José David Herrera se encuentra aquí en la videoconferencia. Me dice el doctor Patiño, José David, que también lo invitó a la conferencia. Está aquí José Patiño, el doctor José Patiño está aquí. No me contesta, doctor. José David, lo escuchamos. Aló, Adelante. buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí le escuchamos. Bueno, es que tenía el micrófono aquí bloqueado, entonces ya me dieron vía libre para hablar. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es José David Herrera, yo soy el gerente de operaciones del RUNT. Entonces, aquí estamos prestos a resolver cualquier duda que tengan.
Doctor José David, ¿usted me escucha ahora? Doctor José David, ¿usted me escucha? Doctor Orlando, ¿usted ahora sí me escucha? Doctor, ahora sí me escucha. Pero ya, yo creo que ya le habilitaron su micrófono. Héctor, ¿usted por qué no revisa si le puede habilitar el micrófono al doctor Patiño, que él no está escuchando, pero no puede hablar? ¿Con qué usuario entró? ¿Usted sabe? ¿Con qué, doctor, con qué usuario está entrando usted? No, él está entrando con Héctor, él está entrando con el usuario Orlando. Y al doctor José David también se le volvieron a bloquear el micrófono, Héctor. ¿Ahí me escuchan? Ahí lo estamos escuchando, doctor Patiño, ahí estamos escuchando ya. Listo. Buenos días a todos. Y no han desbloqueado a José David. José David está ahí listo, pero lo desbloquearon y lo volvieron a bloquear. J. Herrera es, Héctor, el doctor J. Herrera es. José David. J. Herrera está así para que por favor lo desbloqueen. Perfecto, perfecto. Ya ahora sí puedo hablar. Muchas gracias. Ok. Muy amable, doctor, de verdad. Doctor Orlando, le damos de verdad la bienvenida. Son casi más de 350 centros de enseñanza que han aceptado esta invitación que les hemos hecho. A usted agradecerle como gerente de la concesión RUN, al doctor José David Herrera, que siempre ha estado muy pendiente con todos nosotros desde que la concesión existe. Entonces, pues no siendo más, sencillamente decirle que la angustia nuestra es porque queremos saber cuál es la contextualización que tiene el RUN frente a los centros de enseñanza, frente al mismo ministerio, frente al tema de la superintendencia de puertos. Y realmente la pregunta del millón que siempre hacemos es, ¿cuándo considera también el RUN que nos van a ir autorizando para poder arrancar a laborar y por lo menos ya ir otra vez como poniéndonos al día con todos los alumnos que tenían matriculados y cómo será el procedimiento con el RUN para volver a tener ese equilibrio entre alumnos matriculados en el tiempo, los que se van a matricular ahora, cómo ya se empezó también a trabajar con los tránsitos? Pues yo los dejo a usted, doctor Orlando, usted tiene la palabra, le reiteramos la gratitud y nuestro agradecimiento enorme a nombre de los CEA de Colombia y esperamos, doctor, que realmente sea muy provechosa la charla. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ahí lo escuchamos, doctor Orlando. Bueno, José Albeiro, buenos días a todos los propietarios de las escuelas de conducción. Yo voy a contarles desde el RUN lo que ha pasado con todo esto y luego le voy a ceder la palabra al ingeniero José David Herrera para que él les precise más un tema de fechas, de procedimientos y las cosas que ustedes están tan interesados. A partir de que el gobierno decretó este tema de la emergencia y del tema ¿cómo se llama?, del confinamiento, el ministerio despidió una serie de normas donde ustedes quedaron afectados y cerró para todo este tema de los trámites que tienen que ver con las escuelas de conducción. Esto sumado al tema de luego la SIC sacó una resolución prohibiendo el uso de los huelleros, hizo que también se replanteara y fue cuando el ministerio luego sacó otra resolución suspendiendo absolutamente todos los trámites donde involucrara colocar la huella a un ciudadano. Era un tema netamente de cuidado de las personas. Entonces quedó eso. Mientras, así lo decía la resolución, mientras el RUN, el sistema RUN, encontraba una fórmula alternativa de validar al ciudadano. ¿Por qué mientras encontraba una fórmula alternativa? Porque usted sabe muy bien que el sistema RUN siempre lo que se le ha pedido al sistema es tener un tema de seguridad para que no se metan goles al sistema. Entonces, lo mínimo de seguridad que se tiene que pedir es al menos validar que cuando un señor que se llama Pedro Pérez quiere hacer algún trámite, el que sea, y queda registrado en el sistema RUN, pues al menos tengamos cierto grado de certeza de que esa persona es quien dice ser. Entonces fue una carrera contra el reloj. Nosotros
la prioridad que nos da el ministerio, porque también, por favor, aquí quiero ser muy claro en el tema. Las decisiones las acciones que toma el RUN no son por voluntad del RUN, son de acuerdo a los lineamientos y a las instrucciones que nos da nuestro contratista, que es Ministerio de Transporte. Nosotros acá lo único que hacemos es caso. Entonces, el deseo de que Orlando Patiño, José David Herrera quisieran hacer hoy algo para activar los CEAS o cualquier otro organismo de apoyo, eso no queda sino en deseo. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna habilidad ni ningún poder de decisión acá. Nosotros lo único que hacemos es acatar las instrucciones que nos da el Ministerio de Transporte. Y en ese sentido el Ministerio nos dijo hagan un procedimiento para evitar el colocar la huella, para que el ciudadano no ponga la huella. Lo hicimos, eso fue corriendo, en 2 semanas nos tocó hacer un procedimiento que ahorita, si quiere, José David les comenta el detalle de cómo es ese procedimiento. Cuando le dimos al ministerio, ya está el procedimiento, el ministerio dijo, implemente ese funcionamiento inicialmente en los organismos de tránsito que tienen algún sistema tecnológico que se conecte con el RUN, eso en últimas es web service. Entonces, la primera instrucción fue, pongamos esa funcionalidad en los OTs que ustedes conocen, son los grandes, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, los grandes, porque tienen web service, y eso a partir del lunes, desde la semana pasada empezamos a hacer las pruebas y a partir del lunes empezó ese procedimiento. Entonces ya los organismos de tránsito, desde el lunes, estos grandes, están haciendo trámites de matrícula, de cualquier trámite del municipio que corresponda al organismo de tránsito y que implicaba antes colocar la huella. Entonces ya lo están haciendo y hoy ya hay una cantidad, pues no importante, pero ya hay una cantidad de trámites en eso. Luego nos dijo, rápidamente implemente ese mismo sistema en aquellos organismos de tránsito que no tienen web service. Entonces, lo que nosotros acá en nuestro lenguaje de casa les decimos puerto escondido, o sea, aquellos pueblos más pequeños que no tienen web service. Entonces, desde ayer estamos en capacidad, y las direcciones territoriales del ministerio. Entonces, desde ayer ya estamos en capacitación para estos organismos de tránsito y esperamos que hoy ya empiecen, porque ya todos tienen la funcionalidad en el HQRUN. Cualquier organismo de tránsito en Colombia, de los 260 tal vez que hay, hoy ya pueden estar haciendo trámites en un organismo de tránsito. Entonces, ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora el ministerio tiene que darnos indicaciones en qué momento empezamos a trabajar, por ejemplo, con las escuelas, o en qué momento empezamos a trabajar con los CRCs. Eso el ministerio a hoy no nos lo ha dicho. Nosotros estamos igual adelantándonos y ya estamos empezando a visualizar cómo hacemos la misma funcionalidad de validación de ciudadano que hoy aplican los OTs, cómo se la hacemos para ustedes como organismos de apoyo. O sea, ustedes en un futuro, ojalá no sea muy lejano, que ese es el deseo de todos, podrán ustedes empezar a operar con una validación del ciudadano diferente a poner la huella. No sé si hasta ahí ha sido claro el tema. Sí, doctor, yo creo que sería bueno si de pronto el doctor José David nos puede ayudar también con algunas preguntas que están haciendo en el chat, pero se me ocurre una cuando usted habla sobre los organismos o los OT, los organismos de tránsito, es que en este momento ya están habilitados como usted lo expresa. La pregunta es, si un centro de enseñanza hoy tiene en su archivo 10, 15 trámites completos para que los alumnos vayan a que les entreguen su licencia de conducción, que solamente sea radicarla en el tránsito, ese alumno puede ir y entregarla y le será tramitada su licencia. Y los otros también se dan refrendaciones en este momento para licencias de conducción, siempre y cuando haya, pues, obviamente, el CRC habilitado también, porque esa es otra cadena, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a José David y José David les va a empezar a resolver todas esas inquietudes, ¿vale? Correcto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Don Alberio, no sé si usted me habilita, por favor, la opción de que yo pueda proyectar una presentación que tengo acá pequeña. Claro que sí, Héctor. ¿Por qué no le ayudamos al doctor, por favor, para poderle habilitar que él, la presentación, que comparta la pantalla, Héctor? Por favor. De inmediato, ya. Claro que sí. Por favor, en la parte inferior de la pantalla dice un icono verde, compartir pantalla. Listo, ya está habilitado. Muchas gracias. Bueno, entonces muy bien lo estaba diciendo el doctor Orlando. Hay que tener como antecedente 2 resoluciones importantes, o 2, una circular y una resolución. No sé si ahí pueden ver todos. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí. Estamos viendo bien, sí. Perfecto.
Dentro de la primera circular que se expidió por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta fue la del 24 de marzo, fueron muy específicos en el no uso de huelleros físicos o electrónicos de uso masivo para recolectar información biométrica, con miras a prevenir el contagio del COVID-19 a través del contacto directo. Esta fue una resolución que expidió la superintendencia y por supuesto nosotros, RUN, como concesionario del Ministerio de Transporte, le solicitamos que nos fueran claros en cómo debíamos proceder con esta instrucción. Es por eso que el Ministerio de Transporte expidió la resolución 285 el 14 de abril del 2020. En esa resolución también fue claro la ministra, donde suspende los términos en los trámites que requieran validación de huella del ciudadano o del solicitante ante el RUND. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quería hacer un trámite de matrícula inicial, tenía que ir al organismo de tránsito a poner su huella. Este era el foco de posibles contagios del COVID-19, por eso estos trámites quedaron suspendidos desde el 16 de abril, cuando se publicó la resolución en el Diario Oficial, hasta que el RUND tuviera una alternativa técnica para poder hacer la validación de la huella. Esa alternativa, por supuesto, el RUND empezó a trabajar técnicamente, y lo que les quiero mostrar aquí es cómo hoy está funcionando para los organismos de tránsito, que fue la primera fase definida por el ministerio, con los cuales íbamos a ingresar. Entonces, a partir de esto, se presenta este esquema que quisiera que ustedes explicárselos muy brevemente, que es cómo hoy están funcionando los organismos de tránsito, porque a partir de aquí, muy posiblemente, el ministerio tomará este proceso y se implementará en otras entidades para las cuales se requiera la validación de la huella del ciudadano. En esta primera fase, no sé si alcanzan a ver mi mouse, en esta primera fase que está acá, es la fase netamente del organismo de tránsito. Si el señor José Albeiro, por ejemplo, quiere hacer un trámite de traspaso de su vehículo, el organismo de tránsito deberá proveer una plataforma tecnológica o un portal para que usted pueda cargar la documentación de manera virtual. Esta información le llegará al organismo de tránsito y será un funcionario del organismo de tránsito quien valide esa información y quien determine que esa documentación cumple con los requisitos para poder radicar el trámite ante el RUT. Si ellos quieren hacer todo el tema logístico, todo el tema de adquisición de la documentación, de la toma de huella, perdón, de la toma de la fotografía, etcétera, esta información o este proceso tendrá que ser definido por el organismo de tránsito. Una vez que el funcionario del OT dice, oiga, están los papeles completos, inmediatamente procede a hacer una validación de identidad de la persona ante el RUT. Recordemos que la responsabilidad de la validación de identidad sigue siendo del RUND. El RUND, como concesionario del ministerio, debe asegurar que la persona que dice que está haciendo un trámite es la que dice ser. Entonces, anteriormente lo hacíamos con biométrico, y esto lo que estamos haciendo aquí es reemplazando ese módulo de manera que yo pueda validar la persona de manera virtual. Entonces, al señor José Albeiro va a tener que tener su cédula de ciudadanía en la mano y me va a entregar una información como, por ejemplo, la fecha de expedición, los nombres completos, otra documentación que está ahí registrada en la cédula, y el RUN va a ir inmediatamente a la registraduría. Esto es un proceso automático. Va a ir a la registraduría y la registraduría le va a decir, oiga, la información que está contenida en la cédula es correcta. ¿Listo? Esa es la primera validación que se hace. Como segunda validación, perdón, vamos acá. Como segunda validación tenemos que la persona va a empezar a responder preguntas que tiene de orden financiero. Crédito que usted hizo con Bancolombia, ¿lo hizo en qué año? La tarjeta de crédito que usted sacó con Banco Falabella es una información como si fuera hoy, como si usted estuviera haciendo un trámite ante una entidad financiera. Entonces nosotros ya nos estamos conectando con esa base de datos financiera y de ahí estamos haciendo una segunda validación, asegurando que la persona es la que dice ser. Adicionalmente, le vamos a enviar un código
de seguridad al celular que está registrado en el RUND, precisamente para completar este primer proceso de validación y asegurar que el señor Albeiro es. Posteriormente, nosotros tenemos acá como un proyecto o una fase que el ministerio definirá, está la autenticación facial que haremos con la registraduría para darle mucho más seguridad al proceso. ¿Listo? Pero esto es un tema que todavía está en revisión por parte del ministerio. Una vez yo hago este proceso de validación, yo le digo al organismo de tránsito, oiga, José Albeiro está validado ante el sistema. Continúe con el proceso normal como está establecido por la norma. Entonces, el organismo de tránsito radica el trámite de traspaso ante el RUN, que es esta tercera fase que ustedes ven acá, y el sistema RUN va a hacer las mismas validaciones que están definidas ya hoy normativamente. Le va a validar el pago, le va a validar que esté al día con multas y comparendos, que el vehículo no tenga ninguna marcación de hurto, que no tenga medida cautelar, etc. Todas las validaciones del proceso las va a hacer directamente el sistema. Y el sistema le va a generar una especie venal que es su licencia de tránsito. ¿Quién le entrega el documento al ciudadano? Tiene que irlo a recoger, tiene que enviar un mensajero. Eso es un tema netamente logístico que maneja el organismo de tránsito y que definirá dentro de su proceso operativo cómo le hace el envío o le entrega esa documentación. Que si los papeles tienen que aportarse físicamente porque tienen que reposar en el archivo o no, es una información o un proceso que debe definir cada organismo de tránsito. Fíjense lo que estamos haciendo aquí es que el RUN está reemplazando una validación que era biométrica y la estamos haciendo a través de un proceso virtual. ¿Listo? Pero es ese módulo nuevo que se estableció. El proceso antes o previo o posterior es una definición que hace el organismo de tránsito. Entonces, esto lo digo porque quiero responder la pregunta de si se pueden hacer duplicados. El duplicado se puede hacer de licencia, por ejemplo, validando la identidad de la persona y tomando del sistema la foto que se tomó en su momento por los organismos de tránsito al momento de hacer la expedición de la licencia de conducción. Y tomará la huella de la persona que ya estaba registrada previamente en el sistema. Entonces, este duplicado no habría ningún problema. Para la expedición, yo hoy lo que estoy asegurando es que le estoy validando la información a la persona. Pero ¿quién es el responsable de tomar la foto, de tomar la huella de la persona, de hacer todo el proceso? Seguirá siendo el organismo de tránsito. Cada organismo de tránsito tendrá que definir su proceso para sea que llame al señor o que lo haga ir hasta allá, como en algunos casos está pasando, o que implemente su proceso virtual para que cumpla con la no utilización del biométrico o del dispositivo biométrico en el organismo de tránsito. Entonces, esta primera parte será responsabilidad del organismo de tránsito y el RUN lo que asegura es que la persona que está intentando hacer un trámite ante el sistema, pues es la que dice ser. ¿Listo? Entonces, no sé si a partir de ahí de pronto quedó alguna duda con las preguntas que me estaban haciendo. Doctor, hay una pregunta que dice que cómo se puede validar ante una persona jurídica. Ok, esa pregunta es muy importante. Antes de que existiera este proceso, ¿cómo se hacía? Una persona natural era la que fungía como representante legal o como apoderado de una persona jurídica. Y era la que asistía al organismo de tránsito y era la que aportaba la documentación y era a quien se le validaba la huella en ese momento. Entonces aquí va a funcionar exactamente igual. La persona jurídica va a entregar el poder a una persona natural como lo venía haciendo o a su representante legal y va a ser esta persona la que se le valide la identidad ante el sistema. Significa esto que quien debe validar la documentación física de este poder será el organismo de tránsito cuando usted lo aporte al momento de hacer el trámite. Pero fíjense que el proceso va a funcionar igual. Aquí lo que estamos es validando que la persona natural sea la que dice ser y que aparte, ya en un proceso documental, como se hacía antes igualmente, el organismo de tránsito
confirme que esa persona sí está fungiendo como representante de la entidad jurídica. Dice otra persona que si la persona ha cambiado de celular y ese no lo tiene registrado en el RUN, hasta ahí le llega el trámite. No, señor, hay un proceso de actualización. Hoy nosotros tenemos en la página web del RUN un link para que los ciudadanos puedan entrar y hacer la actualización de la persona natural. En lo que respecta a los temas de ubicabilidad, ahí está la dirección y el teléfono. Entonces, si no lo ha actualizado, lo puede hacer en este momento, entrar y hacer ahí su actualización, y en ese número de celular es que le va a llegar el código de confirmación que está en la tercera parte del proceso de validación que les estoy acá mostrando. Entonces, fíjense que este proceso de validación... Lo mismo sucedería, doctor, para los extranjeros si van a hacer trámites. No, todavía las cédulas de extranjerías no están siendo validadas en este proceso. Solamente este proceso fue definido para cédulas de ciudadanía. Don Albeiro y queridos compañeros, yo quiero aquí ser muy claro con un tema, y es que, por supuesto, el tema de la emergencia sanitaria nos cogió a todos y tuvimos que empezar a correr en muchos temas técnicos y en muchos temas de definición de la normatividad. Por supuesto que el ministerio también en su tema normativo ha tenido que hacer este proceso faseado, es decir, por fases, para que se pudiera implementar ya en el sector y minimizar el posible contagio o propagación del COVID-19. Entonces, esto empezamos por fases. Lo que dijimos, o lo que el ministerio dijo fue, oiga, empecemos ya, entreguémosle una solución a los organismos de tránsito y empecemos con cédulas de ciudadanía para que es el gran volumen de trámites que se puedan hacer, y ya vamos con el tiempo ajustando el sistema para que se puedan implementar mejoras o para que se puedan implementar procesos con otras entidades. Entonces, esto es un tema que viene planeado por el ministerio, quien nos da la prioridad de qué debemos ir implementando en su momento. Por ahora está este desarrollo para los organismos de tránsito, específicamente para cédulas de ciudadanía. Pero ya hemos avanzado mucho. Yo pienso que de aquí, cuando el ministerio ya defina implementar esta misma validación para otros actores, pues funcionaría, creo que casi igual, y sería mucho más fácil su implementación. Pero técnicamente creo que estamos avanzando, y lo que estamos haciendo es ya haciendo trámites con los organismos de tránsito. El Ministerio de Transporte se está dando cuenta de que el proceso y la solución sí está funcionando, y yo pienso que pronto ya tendrá una implementación para otros actores del sector de tránsito. Doctor, la opción de inscripción de ciudadanos también está habilitada en los organismos de tránsito en este momento. No, señor, no está habilitada, porque la inscripción de ciudadanos, por ejemplo, se debe tomar la firma de la persona. La persona tiene que tomar el bolígrafo que está pegado a los pads de firma y hacer ahí su proceso de firma, lo que también puede ser contagio o posible contagio o propagación del COVID-19. Entonces, por ese momento no está habilitado. El ministerio está revisando cuál sería el mejor esquema para minimizar el contacto de la persona ante una secretaría de tránsito, y una vez nos dé las recomendaciones o nos dé la instrucción, nosotros procederemos a hacer el desarrollo. Doctor Herrera, muy buenos días. Agradeciendo la participación y, lógicamente, el agradecimiento también para el doctor Patiño por aceptar este tipo de convocatorias, y sobre todo en estos momentos, como lo decía nuestro presidente de SEACOL, donde más información necesitamos y más claridad necesitamos por parte del RUN. La pregunta está destinada, o más bien va enfocada a lo que usted nos acaba de explicar, y para darle claridad a la audiencia. Eso quiere decir que este mismo mecanismo, que es el que se está utilizando para todos los trámites que desde hace unos 2 o 3 días se vienen haciendo los organismos de tránsito, son los que vamos a tener que acceder los demás organismos de apoyo al tránsito. Háblese de los centros de enseñanza y posiblemente, inclusive, no sé, cualquier otro actor. Claro, incluso, por ejemplo, los centros de reconocimiento, que están hoy exactamente igual, porque tienen que validarle la información del ciudadano. Como les digo, este es un módulo que se presentó para organismos de tránsito, donde nosotros estamos reemplazando la validación de identidad biométrico a virtual. Yo creo técnicamente que esto nos va a servir mucho para poder implementar en escuelas de enseñanza, por ejemplo, y en centros de reconocimiento, por ejemplo.
se me ocurre a mí que de pronto la persona vaya y haga este proceso primero virtual, haga la autenticación y la persona se presente ante la escuela, por ejemplo, con un código QR para que se pueda validar ya directamente en la escuela y que esté el agendamiento completo desde que salga de su casa a hacer este proceso. O sea, que fíjense que aquí se abre la puerta a que se puedan hacer muchos temas técnicos en el sector y que también se evite la propagación de una u otra manera de este virus que nos tiene tan azotados. Pero quien tiene la última palabra para definir si este módulo es el que va a quedar implementado o si va a tener mayores controles o si va a tener menores controles, será el Ministerio de Transporte. Que si esto se valida una sola vez o dos, porque recuerden que hoy hay varias validaciones de la huella de la persona en el proceso de escuelas. Entonces, quien va a definir si va a ser una o dos o si se va a hacer en qué parte del proceso será el ministerio. Esa es la parte técnica, perdón, que la parte jurídica que complementará la parte técnica para que ya las escuelas puedan salir en funcionamiento y que puedan minimizar el impacto del contagio del COVID. Doctor Roseadí, hay un tema entonces que ya es el tema de las escuelas que de pronto tenemos algunas inquietudes, como por ejemplo, cuando el presidente decide cerrar y confinarnos a todos, pues también expide una norma que es la suspensión de términos administrativos y términos de todo tipo para suspenderlos en el tiempo. Me imagino que con el RUN pasa igual. Una pregunta. Una persona se inscribió hace 2 meses en un centro de enseñanza. Se le pasaron los 90 días dentro de la cuarentena. ¿Cuándo se retomarán esos términos? ¿En el momento en que el presidente vuelva y habilite y el ministerio a los centros de enseñanza arrancarán a correr nuevamente o ya habrá que hacer un proceso adicional con el alumno ante la plataforma? Esa es una de las preocupaciones que tenemos. Sí, señor, eso es uno de los temas que yo traigo acá para revisar con ustedes, porque en efecto, para el RUN es claro que debe ser muy estricta la instrucción que le debe dar el ministerio. Entonces, en esa instrucción no podemos dejar nada a la interpretación. Dentro de los decretos o las resoluciones que ha sacado el ministerio, y tengo que decirle con temor a equivocarme delante de ustedes, no hemos tenido una instrucción clara de qué va a pasar con esas inscripciones de las personas que se hicieron antes del inicio de la cuarentena y que no alcanzaron a culminar las horas para expedir su curso. Sí se ocupó de, por ejemplo, los vencimientos de los certificados médicos o los vencimientos de las revisiones técnico-mecánicas. Fueron muy claros donde dijeron, oiga, se va a ampliar este término hasta un mes después de haber culminado la cuarentena obligatoria. Sin embargo, como estos todavía no son certificados expedidos por el sistema, sino son solicitudes que iniciaron en su momento, pero que no generaron el certificado, el ministerio no se ocupó de qué hacer con estas solicitudes. Hoy estamos hablando, según las cifras que tengo y ustedes me las corroborarán, estamos hablando de aproximadamente 50,000 alumnos que estarían inscritos antes de la cuarentena y que no pudieron culminar su proceso. Lo que yo pensaría técnicamente... Doctor, ya le doy la palabra para que se despida y mil gracias, doctor. Técnicamente es que se podrían retomar una vez se dé inicio nuevamente a operación de las escuelas. Técnicamente es válido hacer muchas cosas, pero esto tiene que ir también supeditado a una instrucción por parte del Ministerio de Transporte. Yo lo que les propongo es lo siguiente, si quieren revisamos con el doctor Albeiro esta cantidad de certificados, revisamos la normatividad y si en caso tal no está claro, pues ahí podríamos hacer el puente con el ministerio para que ellos nos den la instrucción de cómo proceder. Esa sería una de las tareas que podríamos ir trabajando antes de que se dé inicio a operación de las escuelas de enseñanza. Ese es uno de los puntos más álgidos que tenemos los centros de enseñanza en este momento, mi doctor. Precisamente, ¿qué va a pasar con esos casi 50,000 alumnos que tenemos en este momento registrados en las bases y que de una u otra manera no sabemos y los mismos alumnos no saben qué va a pasar con sus horas, que de una u otra manera están registradas en la plataforma? Entonces, sí sería prudente que, no sé, crear la mesa de trabajo
que se haga con la asociación en cabeza de Albeiro o de su junta, para mirar la posibilidad que le permita a esos usuarios no perder esas horas y no llevarlos a procedimientos un poco más engorrosos para el registro, que ni siquiera se tienen claro según lo que usted nos está exponiendo. Así es. Pero recordemos que quien debe tomar la decisión es el ministerio, ¿no? Ellos definirán ese proceso y dirán, oiga, estos que están aquí, que ya culminaron cursos, pues permítale culminar el curso en el primer mes, por ejemplo, posterior a la cuarentena. Algo parecido a lo que pasó con las revisiones técnico-mecánicas, que se amplió un mes posterior a la terminación. Pero sí, nosotros estamos en toda la disposición para apoyar el proceso y técnicamente también podemos dar ideas de cómo funcionar, pero en últimas, quien toma la decisión, quiero ser claro, es el ministerio, a través del proceso normativo, sea por circular o sea por resolución. Doctor Héctor, por favor, ayúdeme con el doctor Orlando, que quiere expresar ahí un saludo de ya despedida, porque él le dice otra conferencia, pero muy amable quiere que nosotros continuemos con el doctor José David trabajando. Entonces, para que me ayude el doctor Orlando, si pronto lo puede habilitar. Gracias, Héctor. Doctor, ahí está habilitado. Doctor Orlando, ¿nos escucha? Ahí, ya, ¿me escuchan? Listo, doctor, sí lo escuchamos. Albeiro, qué pena, pero es que yo tengo otra conferencia, entonces me quiero despedir con ustedes, pero yo quiero recomendarles y a ustedes, José Albeiro, que está liderando este gremio, ustedes, y es una recomendación que, como les digo, es un consejo que igual ustedes lo pueden tomar o lo pueden desechar. Hay que empezar ya ustedes como gremio, empezar a trabajar al ministerio para que el ministerio empiece a tomar acciones sobre esta cantidad de inquietudes que todos tenemos hoy. Hay un tema complejo y es el tema de la inscripción del ciudadano. Entonces, sí hay que empezar ya a forzar un poco que el ministerio empiece a tomar decisiones y nosotros como RUN estamos atentos a resolver eso. Ahora, he visto que en el chat están colocando infinidad de preguntas y todas válidas. Yo les sugiero también, porque pues, pensando también en el tiempo de José David, alguien debería de recoger todas estas preguntas que se están haciendo en el chat. Yo no sé si va a ser usted. Nos las envían, nosotros resolvemos vía correo o a José Albeiro le responderíamos las que están dentro de nuestra competencia y las que no se las trasladamos al ministerio. Porque yo entiendo, veo que hay 385 participantes y todos tendrán, digo, 1000 inquietudes y como todos tenemos inquietudes en este momento, pero trataremos de resolverlas y trataremos de trasladarlas al ministerio las que no podamos resolver o las que hoy no tenemos todavía una respuesta. De nuestra parte como RUN cuenten con nuestra colaboración, cuenten con nuestra ayuda y vuelvo y les digo, nosotros lo que pasa es que tenemos que depender de las instrucciones que nos dé el ministerio, pero nosotros siempre estaremos atentos y vamos a reaccionar rápidamente para que esto se llegue a un estado de normalidad en medio de toda esta calamidad, pero en lo que se pueda, nosotros vamos a estar ahí porque en esto estamos todos estamos siendo afectados en eso, entonces vamos a hacer equipo para salir adelante con esto. Feliz día y siempre a sus órdenes. Doctor Orlando, a usted Dios le pague, poner la cara como institución y como RUN siempre lo ha caracterizado y nos alegra mucho poderlo tener aquí un momentico y seguiremos aquí conversando con el doctor José David un ratico porque hay otras inquietudes y tomaremos atenta nota de las preguntas que están haciendo, se las haremos llegar y obviamente hay dos cositas que nos dejan hoy un poquito inquietos, pero que no dependen de ustedes, sino que dependen del ministerio. Dios le pague, doctor, y buen día. Entonces, doctor José David, pues lo seguimos escuchando. Hay una pregunta que es el tema de qué pasa entonces con las horas que ya se han registrado en el RUN de parte de los alumnos en la capacitación. ¿Esas horas van a terminar perdiéndose o hay que volver a empezar el proceso o qué se debe hacer? Héctor, hay que habilitarle el teléfono al doctor. Gracias. Sí, señor. Les contaba que desde el RUN nosotros tenemos técnicamente toda la trazabilidad. Yo hoy tengo, por ejemplo, de estos 50,000 usuarios, cuáles fueron las horas que se tomaron, las teóricas, las tácticas, la de taller, en qué vehículo lo hicieron, con qué instructor. Esa información está ahí. Si, por ejemplo, se decide que este lunes entren en operación las escuelas, estas solicitudes no las podrían retomar. Como les digo, ya hay un término de vencimiento en el sistema que son 3 meses. Como ya pasaron este término, pues sería imposible técnicamente retomarlas. Pero lo que estamos precisamente hablando es, sentémonos nosotros, el gremio y el RUN, y nos vamos con el ministerio
para que ellos nos den la instrucción de cómo proceder con estos casos. Puede ser que el ministerio diga, oiga, permítale retomar estas solicitudes y culminar el proceso, precisamente para evitar que el señor tenga que empezar un proceso nuevamente, para evitar que el ciudadano pues tenga que estar nuevamente en contacto y yendo nuevamente a las instalaciones a hacer un proceso que posiblemente puede demorarse mucho más tiempo que si ya retomaran esta solicitud anterior. Entonces, técnicamente les doy la tranquilidad de que toda la información está aquí guardada, de que está toda la trazabilidad y que si el ministerio lo define, se podrían retomar estas solicitudes para culminar con el proceso. Doctor, si el ministerio le dice, RUN, habilite toda la información de los alumnos que se ha procesado y que quedó suspendida, el RUN no tiene ningún inconveniente en habilitarla de forma inmediata. Nosotros tendríamos que hacer un proceso técnico, por supuesto, de base de datos, de temas de seguridad. Esto tiene que estar vigilado también por la interventoría, por el área de seguridad de RUN, precisamente para que solo se habiliten aquellos certificados que están autorizados por el ministerio y que de pronto ahí no se nos vayan otros que no están autorizados. Pero técnicamente es viable hacerlo. Correcto. Hay unas intervenciones o algunas preguntas que algunos quieren hacer, doctor. ¿Usted me permite que le hagan 2 o 3 preguntas a algunos ciudadanos? Claro que sí, doctor. Tranquilo. Héctor, ¿usted me puede ayudar de pronto dándole la palabra a Héctor Fabio de Medellín, por favor? Héctor Fabio, ¿usted nos escucha? Fabio. Hola, ¿cómo estás? Sigue. No, Albeiro, no. La pregunta que yo iba a hacer, usted ya se la hizo con el tema de los trámites que están cesantes y el doctor ya lo aclaró, pero le quiero agradecer a todos ustedes, los del RUN, que pues, hoy están aquí con nosotros. Ya aclaró la pregunta, entonces no tengo nada que preguntar, la verdad. Perfecto. Ok, Fabio. Doctor, hay un tema entonces que es económico. Cuando se dice que si el tema no se puede retomar de forma inmediata, la pregunta es si habría que volver a pagar, el alumno tendría que volver a pagar o nosotros para poder retomar un proceso con un alumno. Pues, doctor, lo que le quiero ser franco es de lo siguiente. Si se decide que estos alumnos tengan que iniciar el proceso desde cero en el RUN y en las escuelas de enseñanza, tendríamos que hacer nuevamente el mismo proceso y ahí tendrían que hacer el pago de la FUPA, por ejemplo, por lo menos de la FUPA. Yo no sé cómo funciona el PIN que ustedes hacen a la superintendencia, perdón, a la agencia, pero por lo menos con el RUN sí tendrían que hacer el pago nuevamente de esta FUPA. Yo le quiero contar, por ejemplo, una experiencia, esa misma reunión ya la tuvimos con los centros de diagnóstico, que también tienen un vehículo que les quedó, por ejemplo, reprobada su revisión y que tenían 15 días para retomar el proceso. Pues la decisión que se tomó fue, tiene que empezar el proceso desde cero, pero por una justificación muy importante, y es que este vehículo estuvo en su casa o transitando mucho tiempo y no se puede pensar de que simplemente lo que tenía que hacer era cambiar, por ejemplo, un bombillo y a los 3 meses simplemente viene con el bombillo con otro ya cambiado. Aquí estamos hablando de un tema de seguridad vial, que yo tengo que hacer una revisión nuevamente del vehículo para poder, desde cero, para poder expedirle una revisión. Pero yo lo que veo acá en las escuelas es que ya es un proceso que iniciaron con los alumnos, que ya ellos han ido adquiriendo el conocimiento. De hecho, algunos de ellos ya hasta culminaron el curso, pero les faltó completar esta información en el sistema. Entonces, yo creo que para el ministerio hay que, pues, él tendrá en cuenta que este proceso es muy probable de que se continúe y de que se dé la instrucción de que se puedan retomar estas solicitudes. Doctor, el examen médico de un alumno también que se ha hecho y ya ha cumplido su tiempo, los CLC van a tener ese inconveniente con esa habilitación de los exámenes, o el RUN los va a habilitar o el ministerio puede autorizar habilitarlos. De escuelas de enseñanza sí les confirmo que sí se amplió.
Pero entonces son los exámenes médicos que ya se expidieron en el sistema. Recuerde que el examen médico tiene una vigencia. Y si esa vigencia, pues valga la redundancia, se venció durante la cuarentena, esos certificados sí se ampliaron para que pudieran ser utilizados posterior al inicio de operación nuevamente de las escuelas y de los centros de reconocimiento. Aquí sí hay algo diferente porque aquí el ministerio sí se ocupó de esos certificados, pero porque ya son expedidos previamente. No era que estaban en un proceso de certificación, sino que se expidieron, entonces esos sí tienen vigencia y esos sí se ampliaron, me parece, no estoy seguro, tengo que confirmar, a un mes posterior al inicio de operación a un mes posterior a la finalización de la cuarentena. Así es. Héctor, ¿tiene alguna otra pregunta usted, Héctor? Sí, señor. Queda una duda bastante compleja y se está expresando a través del chat, y es precisamente lo del pago, doctor Herrera. Yo creo que vamos a tener que sentarnos. Usted bien sabe que el mismo presidente, desde que declaró la primera medida de excepción, nos dijo que todos íbamos a perder un poco. Entonces, de una u otra manera, el RUN nos va a tener que ayudar también, porque cuando hablamos de 50.000 estudiantes, aprendices que están en este momento en la plataforma, que tengan que volver a pagar esa FUPA, va a generar bastantes inconvenientes. Esperemos que no, pero por lo menos por lo que se expresa en el chat, puede generar inconvenientes. Entonces, ese sería un tema como a tratar y a trabajar a partir de ahora dentro de agenda para buscar alguna alternativa. Eso por un lado. Por el otro lado, nos están preguntando mucho sobre las inscripciones para menores. Dentro del proceso de validación que está implementando el RUN, digamos que de una u otra manera acuden algunos recuerdos del sistema que tenga de la persona que se va a validar, por ejemplo, del sistema financiero, pero los menores de edad no tienen cuentas. ¿Qué ha analizado el RUN para estos casos en particular, si lo tiene y si nos puede contar? Don Héctor, usted tiene toda la razón. Le voy a hablar primero de la primera observación. En efecto, créame que esto nos ha afectado a todos. Nosotros veníamos o venimos de una reducción de los trámites de un 98%. Es decir, se nos redujo en un 98% los trámites del sector. Y por supuesto, lo que nosotros más nos conviene es que el sector se reactive, que las entidades que prestan el servicio al sector de tránsito y transporte empiecen a funcionar. Por eso nuestro apoyo al gremio de escuelas para poder llevar esto lo más rápido posible, pero sobre todo cumpliendo también la preocupación del ministerio y del gobierno nacional, que es hacerlo con cuidado y hacerlo para evitar la propagación, que se reactive el sector, pero que sí se evite la propagación, por ejemplo, del COVID en sus instalaciones. Porque yo sé que si en algún momento se presentara algún problema en alguna de las escuelas, el ministerio inmediatamente tomará la decisión de nuevamente cerrarlas y obviamente ahí todos vamos a estar afectados. Sí, creo que es importante que nos sentemos ya directamente con el gremio, como le digo, y con las escuelas, para que si la instrucción del ministerio es retomar estas solicitudes, lo podamos hacer lo más rápido posible y que ustedes puedan empezar a trabajar muy rápido. Con respecto a las tarjetas de identidad, en efecto, este es un tema que todavía no ha sido definido por el ministerio. Como les digo, esto va por fases y la primera fase solo se especificó para cédulas de ciudadanía, porque precisamente la segunda validación que se hace dentro del proceso es una validación con un banco de preguntas de tipo financiera. Y por supuesto, las tarjetas de identidad no cuentan con esta información. Entonces, lo que dice el ministerio es, listo, entonces, ¿qué otra alternativa hay? ¿Cómo yo evito el fraude con una persona que se encontró una cédula de ciudadanía, por ejemplo, con una tarjeta de identidad? Y simplemente valido la información de esa tarjeta de identidad y el sistema me deja autenticar sin problema, porque no pasaría la segunda validación, que es fundamental. Entonces, ahí está la preocupación, porque esto puede dejar un hueco de seguridad y organismos de tránsito o los mismos actores del sistema podrían estar haciendo trámites con personas menores de edad sin haber cumplido un registro riguroso dentro de la validación.
Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Cómo suprimir esta validación de preguntas financieras y adicionarle algún módulo de alguna base de datos que me permita darle mucho más certeza a aquellas personas o aquellos menores de edad que están pretendiendo hacer un trámite ante el RUT. Ese proceso está un poquito más complejo porque hasta que no lo tengamos muy bien asegurado, yo no creo que el ministerio tome la decisión de sacar esta validación para las tarjetas de identidad. Esa es la realidad, tengo que decírselo. Hay una cosa que hay que hacer una claridad respecto al tema del consumo de la FUPA. Ustedes saben que la FUPA solamente la consumimos cuando ya certificamos el alumno en la parte final, cuando se expide el certificado. No es antes, hay un proceso pues ahí que tendríamos que revisarlo bien. La pregunta también, doctor, es, pues son muchas preguntas y estamos tomando aquí nota de la gente que nos está escribiendo por el chat. Pero la idea es que el RUN lo vemos con la firme disposición de hacer un acompañamiento, sobre todo a nosotros los EAS, para poder abordar al Ministerio del Transporte y tratar en la mesa de resolver y cuál va a ser la ruta a seguir, porque realmente, pues, con la ayuda de ustedes en la asistencia a la videoconferencia y con la explicación, pues uno queda con la firme convicción de que ustedes están muy dispuestos, pero que el Ministerio es el que tiene en últimas que dar las instrucciones claras de cómo hacer los procesos y qué es lo que vamos a hacer. Pues al fin y al cabo, ellos son los que los contrataron a ustedes y tienen que decirles qué hacer con los procesos. Pero sí queremos, doctor, que de pronto en el fondo también y hacia adelante, en lo posible, que nos puedan agilizar procesos a los EAS, que somos más de 720 en el país y que tenemos una necesidad enorme de poder reiniciar labores. Pues yo sé que el doctor Orlando y ustedes, el equipo técnico es muy bueno y nos ayudan con eso. Entonces, pues no sé si de pronto hay algunas personas que quieran hacer una pregunta y pues me escriben por mi WhatsApp y le tomamos aquí 10 minuticos más al doctor Herrera para que nos las conteste. No sé si alguien quiere de pronto preguntar. Doctor Albeiro, yo ahí también quería fortalecer de lo que usted dijo, el tema de la FUPA. El cobro se hace al final del proceso, o sea, para estos 50.000 no habrían todavía una FUPA. Aquí lo que estamos pensando es precisamente en agilizar el proceso a los ciudadanos y obviamente estamos alineados en que entre menos afectación le generemos a los ciudadanos, pues mucho mejor, ¿no? Ya suficiente con todo lo que estamos pasando y la idea es ver cómo retomamos esas solicitudes y que se puedan culminar o llevar a feliz término y que puedan expedir los certificados ya de escuela. Pero tiene razón. Hay una pregunta que se hace y es debido al acumulamiento de procesos que se puede estar generando y que de hecho se van a generar con el reingreso de actividades, doctor. Y es porque a pesar de que la contingencia de una u otra manera establezca que podemos ingresar y que no se pierdan, supongamos que no se pierdan, sí vamos a tener un represamiento y eso va a tener una afectación directa de la capacidad que tienen algunos centros de enseñanza para la expedición de su certificado. A eso se refiere la pregunta. ¿Qué mecanismo se podrá utilizar para que eso no se pierda en el tiempo? Si soy claro con la pregunta. Ok. Lo primero que yo les quiero recomendar es que ya las escuelas de enseñanza vayan trabajando en los protocolos para poder iniciar nuevamente operaciones. Muy seguramente, como a todas las entidades que han salido, tendrán que ya ir definiendo esos protocolos. Y dentro de esos protocolos, por ejemplo, no van a poder tener hoy la capacidad que hoy tienen. Es decir, si usted atendía, no sé, en un curso teórico 30 personas, pues tendrá que dividirlo a la mitad y por supuesto eso se le va a reducir en la capacidad que está hoy. Para el RUN, por ejemplo, la capacidad se controla a partir de la cantidad de instructores y de vehículos que estén autorizados para una categoría en específica. Entonces, eso es lo que le da a usted la posibilidad al momento de expedir el certificado que usted tenga el cupo que llaman para poder expedirlo a través de la cantidad de vehículos y la cantidad de instructores. Así funciona hoy técnicamente el sistema. Es decir, si hoy quisiera yo habilitarle más cupos, tendríamos que vincular más instructores y más vehículos. Eso técnicamente. Yo me llevaría el compromiso de revisar qué otra alternativa podrían tener ustedes para evitar esa afectación dentro de la capacidad de su escuela,
pero nuevamente, y discúlpenme que sea tan reiterativo con el tema, tendrá que ser avalado por el ministerio. Es decir, a mí el ministerio me tendrá que decir, oiga, ajustemos el sistema de esta manera o permitámoslo que se expidan certificados con esta capacidad, y ese va a ser mi aval para cuando a mí me llegue una entidad de control o la misma superintendencia o incluso la interventoría o el ministerio, yo tenga ese soporte para decir, oiga, es que yo lo amplié porque tuve una instrucción por parte del ministerio, que es mi ente rector. En últimas, él es mi cliente principal, yo soy el concesionario del ministerio, entonces yo le podría a ellos brindar alternativas técnicas, pero en última quien toma la decisión son ellos. Como le digo, yo me puedo llevar el compromiso de revisar técnicamente cómo se podría trabajar para el tema de la no afectación en la capacidad de las escuelas, pero ya es un tema de la definición del ministerio. Yo sé que de pronto ya algunas escuelas han empezado a trabajar en sus protocolos, pero les puedo asegurar que esos van a ser revisados por el ente territorial para que puedan darles el aval y que puedan salir adelante. Doctor José David, nosotros ya hicimos los protocolos, ya los radicamos, los estandarizamos a nivel nacional, inclusive hoy estamos dando unas instrucciones para que las escuelas los radiquen en cada ente territorial. Y pues estamos hablando sobre el tema. La pregunta es, doctor, para que de pronto Héctor le dé pronto paso a Cubillos, que quiere hablar de Bogotá, quiere preguntar, pero le quiero dar la inquietud, y claro que usted ya la dijo ahí sobre el tema de los meses muertos que no se han trabajado, se necesitarían instrucciones amplias del ministerio para poder tener una capacidad superior, aunque también tenemos razón, y usted tiene mucha razón, si nosotros con la capacidad que teníamos, 30 alumnos por salón, un ejemplo, pues eso se va a reducir con los protocolos a 8 o 10. Entonces, no sé si ampliando la capacidad vamos a tener días de 48 horas seguramente para trabajar, no creo. Entonces, yo creo que hay una confusión tenaz. Si Cubillos está ahí, quiere preguntar, Cubillos, lo escuchamos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, doctor, muchísimas gracias por su atención. Para solicitarle dos cositas. Una es que si usted nos permite, como nos lo han mencionado, quisiéramos que nos dieran la oportunidad de hacer una mesa de trabajo para trabajar con el ministerio exactamente estos temas, porque la verdad es que el ministerio hasta el momento no nos ha respondido de manera puntual. A través de ustedes nos podrían ayudar a armar una mesa de trabajo para agilizar estos puntos antes de que volvamos a salir a operación. Y la otra pregunta es que usted ha explicado con relación a los exámenes médicos, en lo que usted nos hizo entender que habría una ampliación de un mes para el examen médico. Resulta de que nosotros tenemos un proceso acumulado de alumnos que, de acuerdo a la situación como salimos a funcionar, no vamos a poder terminar con esos alumnos en ese mes adicional que se le da al examen médico. Y en esta situación de contingencia donde las personas quedaron ilíquidas y no van a tener para volver a pagar un examen médico, seguramente vamos a tener un problema gravísimo con los usuarios, porque los usuarios lo que nos van a decir a nosotros que le vendemos el servicio y al centro médico, no, eso no es culpa mía, discúlpeme, pero no es culpa mía, yo no tengo con qué pagar ese examen médico y posiblemente tengamos un detrimento ahí. ¿Cómo sería que ustedes nos pueden ayudar en ese sentido? Muchísimas gracias, Albeiro. Mucho gusto, Cubillos. Doctor Albeiro, si quiere para el primer punto, el tema de concretar una reunión con el ministerio, yo le propongo lo siguiente. Si quiere, usted nos puede hacer llegar a nosotros el listado o un oficio con estas preocupaciones ya formales como gremio, y nosotros lo que hacemos es remitirlas al ministerio y tratar de concretar una reunión con la directora de tránsito y transporte y con el subdirector de tránsito. Y ya ahí como que uno establece el canal para que nos podamos sentar y revisar cada uno de estos temas. Entonces, esa sería como mi propuesta para que nosotros vayamos trabajando en el tema. Doctor, sí, y inclusive si podemos solicitar la mesa de forma conjunta, es decir, en el oficialcito podríamos decir que tanto el RUN como los SEAS, pues también queremos y respetuosamente queremos que el ministerio nos establezca realmente la ruta que debemos de seguir, y tanto a ustedes como a nosotros. Le haré llegar, doctor, mañana mismo, si Dios quiere, el documento con todo lo que es la instrucción para que solicitemos la mesa técnica, que ya la hemos venido solicitando en medios de comunicación, pero hemos tenido a veces oídos sordos a esa solicitud. Esperemos que ahora, digamos, mucho más oficial, y si el RUN también la está ahí solicitando y firmando con nosotros, seguramente el ministerio se va a dar cuenta, y también tendremos constancias de que hemos venido trabajando para mejorar el proceso y no para entorpecerlo. Entonces, yo le agradezco mucho, y así sea, doctor.
ya la otra pregunta que le hizo Cubillos. Entonces usted la responde. Sí, señor. Con respecto a los exámenes médicos, quiero aclarar un tema. Lo que se amplió fue el certificado médico ya expedido. Es decir, si José Albeiro fue a un centro de reconocimiento de conductores y le hicieron su valoración y le cargaron su examen médico al sistema, ese certificado ya está ampliado. Es decir, el señor podría ir incluso ya al organismo de tránsito y hacer su proceso, porque fíjense que ya aquí estamos trabajando con los ustedes en la erradicación de los trámites. Entonces, aquí el señor ni siquiera tendría que hacer un pago adicional porque ya culminó ese proceso, ¿sí? Caso contrario son para aquellos que no han registrado todavía los certificados en el RUND. Es decir, estas personas que aun cuando ya fueron, hicieron su proceso físicamente en el organismo, en el centro de reconocimiento, no radicaron su examen en el RUND, pues como no lo radicaron, aún no se ha hecho ningún cobro. Entonces, ustedes podrían cargar ese certificado en el sistema desde cero. No sé si me hago entender ahí. Se amplió para aquellos que sí se expidió la resolución, que sí se expidió el certificado, que se amplió hasta un mes posterior a la finalización de la contingencia, pero que podrían desde ayer ya ir al organismo de tránsito a hacer su proceso. Para aquellos donde ni siquiera le cargaron la información al RUN, el RUN ahí no ha hecho ningún cobro, ni ha hecho ninguna validación, ni ningún proceso. Esos podrían hacerlo una vez entren en funcionamiento los centros de reconocimiento. Ahí no estamos haciendo cobro porque, por supuesto, la información no fue cargada ante el RUN. No sé si está claro ahí esa pregunta. Sí, es clara. Doctor, hay una pregunta, es si una escuela hoy quiere vincular vehículos para incorporarlo al trabajo, estando los organismos de las territoriales y los organismos de tránsito trabajando y los centros de diagnóstico, ¿es posible esa vinculación? Sí, señor. Ayer justamente hicimos una prueba con la Dirección Territorial de Cundinamarca, donde hicimos el trámite de la expedición de la tarjeta de servicio. Entonces, a partir de ese proceso, ya las escuelas podrían. Ahora, que no los atienden, que les ponen problema, que no los quieren, ese es un tema con la Dirección Territorial y con el ministerio que tendríamos que revisar, más el tema de servicio y de atención. Pero ayer pudimos hacer un trámite con ellos, entonces ya pudieron validar que en efecto sí está funcionando este nuevo proceso. Esta validación que les muestro acá funciona tanto para organismos de tránsito como direcciones territoriales. Muy bien. Pues hay una pregunta aquí que yo pues obviamente... Yo quiero aquí aclarar. Hoy justamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 estuvimos en reunión con todas las direcciones territoriales del país. Les explicamos nuevamente este proceso. La directora en el ministerio también ya le dio las instrucciones, entonces ya ellos están trabajando en esos protocolos para reactivar ya la atención a los usuarios. Entonces yo creo que ya podrían ir comunicando con ellos para ver cómo va a ser ese proceso. Doctor, como los protocolos nos van a obligar seguramente a tener menos alumnos en el aula si el tema sigue siendo presencial. Si el tema es virtual, pues obviamente me imagino que el RUN también está preparado para esa opción si nos entregaran la capacitación virtual en lo teórico. Sí, señor. De hecho, mire que de aquí se abre la puerta para hacer muchas cosas. Que haga, por ejemplo, si usted lo va a hacer virtual, qué chévere que tengamos un tema de reconocimiento facial para que usted se autentique cuando va a empezar el curso y que usted tenga 50 personas conectadas en un momento y que el proceso se haga sin problema. Entonces, esos temas técnicos, como le digo, nosotros los podremos implementar una vez el ministerio nos dé el alcance. Si, por ejemplo, el gremio quiere que se haga un tema más virtual, incluso en los cursos teóricos, pues técnicamente lo podríamos implementar. Pero hay muchas soluciones que se pueden hacer después de esta cuarentena. Porque sin lugar a dudas, si no lo hacemos virtual, el trabajo se va a bajar al 50% en las escuelas con los protocolos. Doctor Herrera, yo pues y las escuelas le queremos agradecer altamente el tiempo. Creo que ha sido una radiografía clara. Estamos tomando atenta nota de los otros comentarios que la gente viene haciendo. Se lo haremos llegar. Y no, doctor, no nos queda sino agradecerle. Si tiene algo más que agregar
pues bien, y si no, realmente, doctor, gracias a usted por acompañarnos en esta videoconferencia. Doctor José Albeiro, mi estimación y mi cariño para usted. Hemos tenido una relación desde hace muchos años en todo este sector y a ustedes también, el gremio, por apoyarnos tanto en el tema. Lo único es, si a ustedes les va bien y ingresan rápido, al RUN también le va a ir muy bien. Entonces, nosotros queremos apoyarlos en todo este proceso. Doctor, yo no sé si yo perdí su contacto, no sé si por el interno ahora usted me puede regalar su contacto para que de pronto hagamos una comunicación mucho más fluida de aquí para adelante para poder lograr la mesa. Me debe disculpar ahí que le solicite públicamente ese número, doctor. Por el mensaje interno lo puede hacer. Yo no lo he borrado, pero entonces ahí le estoy marcando para que me guarde, ¿sí? Enseguida. Muchas gracias. Bueno, lo que queda no es sino agradecimientos para el Registro Único Nacional de Tránsito, muy amable por la participación del día de hoy. Un agradecimiento especial para todos los centros de enseñanza que están pendientes de estas convocatorias que venimos realizando. Lo hacemos porque sabemos, comprendemos las necesidades puntuales, la necesidad que tenemos de reactivar lo más pronto posible nuestras actividades, pero más que todo, poder encontrar soluciones, y de lo que nos está diciendo el doctor Herrera en este momento, debemos apoyarnos inicialmente en esos protocolos que de una u otra manera nos van a permitir el ingreso nuevamente a la actividad. Entonces, la recomendación la estaremos dando a través de los grupos, los estaremos invitando. Desde ahora les hacemos una invitación especial. El día sábado, 9 de la mañana, tendremos a un especialista en sistemas de gestión y salud para el trabajo que nos va a indicar cómo debemos establecer los protocolos de bioseguridad dentro de nuestros centros de enseñanza y enfocados en el sistema de gestión de salud para el trabajo. Entonces, a través de redes les estaremos enviando esa convocatoria para que participen, agéndense próximo sábado 9 de la mañana. Y nada, al RUND, al doctor Herrera, al doctor Patiño, a la presidencia de la Junta Directiva de nuestra asociación SEACOL, los agradecimientos, y a todos los participantes por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Miren, los que todavía están ahí en la conferencia, primero también pues yo también le quiero agradecer técnicamente a Automóvil Club de Colombia, a Héctor, que siempre muy juicioso nos ayuda con este proceso, pero para todos los que nos están ahí escuchando todavía y están conectados, decíamos antes de que arrancáramos la reunión que hoy le vamos a hacer llegar el instructivo para que cada centro de enseñanza de una vez radique en la Secretaría de Salud los protocolos que SEACOL construyó, si a bien ustedes lo consideran. Eso es una libertad de cada centro de enseñanza. Si lo radica de esa forma, solamente agregarle una hoja donde le pone el nombre del centro de enseñanza correspondiente, pero son unos protocolos estandarizados. Entonces, si a bien ustedes lo quieren, nosotros vamos a colgarlos en el grupo de SEACOL. Si a bien y voluntariamente ustedes consideran que esos protocolos cumplen, pues tenemos mucho gusto en poder ponerlos a disposición para que sean radicados en las secretarías de salud correspondientes, y nos adelantamos al proceso. Y lo otro es que también todas aquellas escuelas que están ubicadas en ciudades donde no hay el coronavirus, pues obviamente con los alcaldes que van a permitir, yo sugeriría también respetuosamente que aquel que considere que puede ir a abrir su escuela, por lo menos a dar información, a tranquilizar a alumnos, es decir, a 1000 cosas que se pueden hacer, pues que lo fuera haciendo para poder irnos también ambientando nuevamente con el proceso. Creo que por lo pronto SEACOL sigue haciendo su función en compañía de todas las asociaciones que han venido trabajando para que esto funcione. Creo que hay muchos que queremos que esto funcione rápido. Todos hacemos el mismo trabajo y todos consideramos que vamos hacia el mismo punto y la meta, que es reanudar la labor y el trabajo. Por lo pronto estaremos dando la información. Vamos a solicitar la mesa de trabajo con el Ministerio del Transporte y la Superintendencia. Voy a escribirle nuevamente al superintendente, que él siempre muy querido me responde, y esperemos que esa mesa de trabajo sea más temprano que tarde, pero la verdad es que con el tema del RUN es sencillamente una institución que espera siempre instrucciones del ministerio y que no hará nada si el ministerio no le instruye, no lo orienta y no le ordena que haga las cosas que debe hacer. Así es que mil gracias a ustedes por escucharnos, por estar aquí todos con nosotros,
y siempre queriendo hacer lo mejor para todos ustedes. Muy amables y estaremos ahí pendientes entonces de seguirles dando información. Muchas gracias.